en el Salmo 122. Hoy llegamos a este salmo, hermanos. Miren qué bendición. Bueno, nos da gusto ver a nuestra hermana Tere, a toda la familia que no estuvieron con nosotros el domingo, pero bienvenido hermano Aldo y todos los demás. Bueno, hermano Eduardo también, hermana Marina, que vienen desde lejos, pues gracias a Dios, que gracias a Dios vamos a estar juntos en esta comunión. Vamos al 122, hermanos. Este salmo, el Salmo 122, es un salmo corto, al igual como los salmos que hemos estado viendo desde hace 15 días, porque forman parte del grupo de los salmos que se llaman salmos graduales. Acuérdense, hermanos, los salmos que van del 120 al 134, ojo otra vez, del 120 al 134 se le llama salmos graduales. ¿Por qué se le llama salmos graduales? Porque cuando los israelitas o los judíos iban hacia Jerusalén, iban subiendo, y algunos dicen que al llegar al templo o antes de entrar, de llegar al templo, había que subir unas gradas, unos escalones. Pues los judíos, los rabinos dicen que había, aunque la escritura no lo dice, pero los rabinos dicen que había 15 escalones y por eso son 15 salmos graduales, un salmo por escalón. Y lo iban cantando, estos salmos se iban cantando porque era para acercarse a la ciudad de Jerusalén. Por eso se le llaman salmos graduales. El 122 forma parte de estos salmos graduales y ahora vamos a ver aquí que este salmo está relacionado con la casa de Dios. Y el texto más famoso del Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este es uno de los salmos que más nos aprendemos en nuestra vida cristiana y que tiene que ver precisamente de venir a la casa de nuestro Dios. Bueno, pues precisamente este salmo tiene que ver con este asunto tan especial, tiene que ver con la casa de Dios en la ciudad de Jerusalén. El versículo 9 también vuelve a reenfatizar la situación que tiene que ver con la casa de Dios. Por favor, veamos el versículo 9, dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios. Entonces, el templo para un israelita, desde el tiempo de David hasta el tiempo del Nuevo Testamento, la casa de Dios fue siempre un asunto de vital importancia para los israelitas, para los judíos. ¿Por qué se le llama israelitas? Porque tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Los israelitas son los que componen, son la población que compone la nación de Israel, por eso se le llama israelitas. Y judíos porque son los pertenecientes a Judá, que son los que regresaron del cautiverio después de haber estado 70 años en Babilonia. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Nosotros a veces decimos, son los judíos, y nosotros siempre hablamos de los judíos, pero hay judíos que no vienen de la tribu de Judá, pero ya se les quedó así el nombre, entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, en realidad hay 3 términos en la Biblia para los moradores de la tierra de Palestina. Se les llama hebreos en el tiempo de Abraham, se les llama israelitas en el tiempo del éxodo hasta la monarquía, y se les llama judíos después del regreso de Babilonia. Entonces, para hacer así la diferencia. Bien, pero este salmo tiene que ver precisamente con las peregrinaciones, con los momentos especiales en que iban los israelitas o los judíos a la casa del Señor. Bien, son 9 versículos, fíjense bien, son 9 versículos, pero tienen una enseñanza tremenda como todos los salmos. Y este salmo pone atención, fíjense bien, este salmo pone atención en la ciudad sagrada de Israel. ¿Cuál es la ciudad sagrada de Israel? Es la ciudad de Jerusalén. Pone atención en la ciudad de Jerusalén. Ninguna ciudad es tan importante para Dios, fíjense bien, ninguna ciudad es tan importante para Dios como la ciudad de Jerusalén. Ni Nueva York, ni México, ni París, ni Londres, ni Moscú, ni Madrid. No, ninguna de esas ciudades es tan importante como la ciudad de Jerusalén. Entonces, es tan interesante esta ciudad, es una ciudad milenaria. No es la ciudad más hermosa, tampoco es la ciudad más rica,
Tampoco es la ciudad que políticamente es la más fuerte, pero es la ciudad tan especial porque es la ciudad del Señor. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Entonces, en este salmo pone atención en la ciudad sagrada de Israel. En la época de Abraham se llamaba Salem. En el tiempo de Abraham se le llamaba Salem. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio del libro de Génesis cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot y le sale al encuentro un rey que se llamaba Melquisedec? Y la Biblia dice ahí en el libro de Génesis que Melquisedec era rey de Salem. Salem era el nombre de la ciudad antigua de lo que hoy es Jerusalén. Entonces Melquisedec era el rey de esa parte. La palabra Salem tiene que ver con el asunto de Shalom, que es reposo o es paz. Entonces la palabra está muy relacionada con este asunto. Y posteriormente se le llamó Jebús. En el libro de Josué se le llama Jebús. Ahí está el texto bíblico, Josué 18:28. Se le llama Jebús porque estaba en ese tiempo, en el tiempo de Josué, estaba dominada por una tribu cananea que se les llamó en ese tiempo los jebuseos. Se le llamaba los jebuseos. Si quieren, hermanos, vamos a leer Josué 18:28, por favor. Vamos a este pasaje para que veamos esta situación. 18:28. Y alguien que nos lea, por favor, hermanos, este texto. Se mencionan varias ciudades. Muy bien, ahora este texto es muy interesante porque en primer lugar se le llama a Jerusalén, se llamaba Jebús en el tiempo de Josué. Y otra cosa interesante es que en primera instancia le perteneció a la tribu de Benjamín. Posteriormente, en el reinado de David, le llega a pertenecer a la tribu de Judá. Entonces cambia de tribu. Aquí en este pasaje, con la repartición de la tierra prometida, Josué les da a la tribu de Benjamín, le da su repartición, su heredad, y ahí se incluye la ciudad de Jebús, que era la antigua Jerusalén. Pero más adelante, cuando David llega a reinar, los jebuseos incluso todavía seguían dominando la ciudad de Jerusalén, y entonces David la conquista, pero la hace parte de su reino y forma parte de la tribu de Judá. Entonces ahí hay un cambio. Entonces hay que tomar en consideración eso. Una cosa más, el Salmo 122 expresa el gozo de ir a la ciudad santa para celebrar las fiestas más importantes. ¿Cuáles eran las fiestas más importantes? Pues eran 3. De las siete festividades importantes en Israel, 3 eran las que tenían que ir a Jerusalén. Número 1, la Pascua. Número 2, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del Pentecostés. En orden, primero era la Pascua, después era la del Pentecostés y por último era la de los tabernáculos. Entonces, esas 3 fiestas eran sumamente importantes. Y en esas fiestas, cuando la gente iba, pues celebraba, cantaba estos salmos que son los salmos graduales. Bien, aunque en el encabezado menciona canto de David, fíjense bien, hermanos, en la parte de arribita del Salmo 122, en el versículo 1, en la parte de arribita, dice, cántico gradual ¿de quién? De David. Bueno, ¿se acuerdan que desde hace 15 días mencionamos que este salmo pertenece a David? Bueno, hay un serio problema con la traducción en el hebreo, porque en el hebreo las palabras pueden significar varias cosas, como ocurre también en el español. Por ejemplo, para nosotros, si decimos gato, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un animal, pero puede ser también al aparato que sirve para levantar las llantas o los carros, ¿sí? Entonces, esa palabra tiene doble significado. Por ejemplo, la palabra lima, ¿qué es una lima? Puede ser una fruta o puede ser un accesorio para poder limar, para poder, ¿cómo se dice?
lijar las uñas, ¿verdad? O también los metales, también hay limas para los metales. La lima también se utiliza para afilar los machetes, las hachas, ¿sí? Entonces, en nuestro lenguaje español, una palabra puede significar varias cosas. Lo mismo ocurre en el hebreo. Entonces, cuando dice Salmo de David, la preposición de puede ser para, a o de. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia dicen que no lo escribió David, sino más bien era para David, para recordarle. Sea lo que sea, pues así aparece en nuestras Biblias. Bueno, ahora dice, aunque el encabezado menciona canto de David, más bien es un salmo para David o en honor a David. El salmo hace referencia al templo y en su tiempo, en el tiempo de David, aún no se había construido el templo no se había construido y eso es verdad. Eso era verdad. El templo se construyó hasta el reinado de Salomón, como ya lo sabemos. Bueno, entonces tomemos en cuenta esta situación. Ahora veamos esto. Hay dos asuntos especiales en este salmo. Todo tiene que ver con la casa de Dios. Número 1, el gozo en la casa de Dios y la oración en la casa de Dios. Los versículos que van del 1 al 5 tienen que ver con el gozo de ir a la casa de Dios. Para los israelitas, para los judíos, ir a la casa de Dios era una cosa impresionante, era una cosa muy especial. Hay un grupo que no lo consideramos como un grupo cristiano, pero es un grupo religioso, pero que cada año hace una festividad muy especial en Guadalajara. ¿Quiénes son, hermanos? Los de la Luz del Mundo. Bueno, pues los de la Luz del Mundo, hermanos, vamos a poner así, tienen este buen sentir, vamos a poner así, tienen esto algo positivo. Su templo principal de los testigos de la Luz del Mundo está en Guadalajara, aunque tiene sus templos en las diferentes ciudades. Por ejemplo, aquí en Nesa hay varios templos de la Luz del Mundo, pero su templo principal, la cabecera, por decir así, está en Guadalajara. Pues ellos hacen hasta lo imposible para que cada año van a Guadalajara a celebrar sus actividades y eso. Pues algo muy parecido se hacía así con los israelitas. Entonces iban a Jerusalén y se preparaban con tiempo para poder asistir a esas fiestas. Por eso es que cuando leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos encontramos que había mucha gente en Jerusalén. Y es ahí donde aprovecha el apóstol Pedro. Bueno, todos los apóstoles aprovechan para predicar, y el Espíritu Santo que llega sobre sus vidas, pues les llena de su presencia para predicar el evangelio. Pero había mucha gente. ¿Se acuerdan ustedes cuántos se convirtieron en el primer sermón de la iglesia? 3,000 personas. Quiere decir que había una buena cantidad de personas había en la ciudad de Jerusalén. Bueno, entonces era por esta situación. Ahora vamos aquí en este asunto. Dice el versículo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, ese es el tema principal. El tema principal es que todo creyente en Dios tiene que ir a gozarse y a estar en la presencia del Señor en su casa, en la casa de Dios, ¿sí? Recordemos que el Señor Jesús le llamó también casa de oración, y en dos ocasiones echó fuera a los mercaderes. La primera ocasión ocurre en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, después del milagro de transformar el agua en vino, y después va a Jerusalén y ahí encuentra a los mercaderes y los saca. Y más adelante, cuando ocurre que el Señor llega en la famosa entrada triunfal, y es ahí donde ocurre la segunda ocasión. Entonces, para el Señor también el templo era muy, muy especial. Entonces, aquí esto es una situación. Bueno, en estas imágenes vemos la gente israelita va rumbo, se encamina a la ciudad de Jerusalén, van con mucho gozo, van con mucho ánimo, con mucho deseo de estar en la casa de Dios, porque para un israelita pues era impresionante, era emocionante, era algo muy especial ir a la casa de Dios en ese tiempo.
Hermanos, déjenme decirles esta situación. En los países árabes, las iglesias cristianas son muy pequeñas. No son como aquí en México, que hay iglesias de 500, 1000. Por ejemplo, hay una iglesia aquí en Lomas Verdes que tiene más de 10,000 miembros. Y bueno, son iglesias grandes. Bueno, pues en los países árabes, las iglesias son muy pequeñas. A veces llegan a 50 miembros, 20 miembros. Son poquitos. Pero resulta, y aquí está lo bonito de ellos, es que mucha gente que son cristianos en los países árabes viajan muchos kilómetros para poder ir el domingo a reunirse, a congregarse en su iglesia. Y hermanos, eso es muy especial. Para nosotros no nos cuesta tanto trabajo porque tenemos transporte, porque tenemos todas las comodidades, pero esa gente no. Tiene que viajar mucho para poder llegar a su iglesia, porque pues, la situación en los países árabes es muy complicada. Hermanos, ser cristiano en el ambiente musulmán, de verdad que es una cosa, es difícil, es difícil. No crean ustedes que es así como nosotros. Entonces, pues los israelitas iban a la casa de Dios para gozarse porque era algo muy especial. Y ahora vemos aquí. La pregunta es, ¿cómo venimos a la casa de Dios? ¿Cómo venimos a la casa de Dios? ¿Cómo venimos cada domingo a la casa de Dios? Venimos, a ver, indiferentes, venimos tristes, venimos enojados. Decimos, ay, ¿por qué tiene que llegar el domingo? ¿Por qué tengo que ir? Ya, mi papá, mi mamá me obligan a venir, o ya es una costumbre, sí. O venimos felices. ¿Cómo venimos? Felices, dice el hermano Jorge. ¿Sí, hermana? Felices y agradecidos. Bueno, pues esta actitud es muy especial. ¿Y cómo está animando el que escribe este salmo pues a sus contemporáneos? Dice en el versículo 2, versículo 1. Yo ¿qué? Me alegré, yo me gocé cuando me decían, vamos a la casa del Señor, vamos, anímate, vamos. Y pues dice el salmista, me gocé, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así debe de ser, hermanos. Cuando un hermano nos diga, hermano, vamos al templo, vamos a la iglesia. Sí, vamos. Y animarnos, estar contentos, porque pues a veces pues estamos así, ¿verdad? Indiferentes, tristes o hasta enojados en muchas ocasiones. Dios quiere que no sea así entre nosotros. Bien, ahora veamos esto, hermanos. Veamos. ¿Cuál fue el propósito de que hubiese tabernáculo y templo? ¿Por qué hubo esas dos construcciones en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la razón? Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, algunas razones de peso que nos dice la palabra de Dios de por qué se tuvo que construir el tabernáculo y posteriormente el templo. Número 1, fue construido primeramente por mandato de Dios. Esa no fue la idea de Moisés, no fue la idea de Israel, no fue porque a alguien se le ocurrió la idea de decir, pues vamos a construir algo para Dios. No. Ni siquiera los israelitas que habían salido de Egipto pensaron en eso. Fue un mandato de Dios. Y por favor, vayamos a Éxodo 25, 19. Éxodo 25, 19. Vamos a usar nuestras Biblias, por favor, hermanos. Éxodo 25, 19. Y si hay alguien que es rápido en la esgrima, que nos lea, por favor. Hermanos, creo que me equivoqué en la cita bíblica y déjeme. Déjeme ver aquí. Me equivoqué en el pasaje bíblico, porque ese es el mandato del Señor de construir el tabernáculo. Y déjeme ver aquí rápidamente.
Perdón, es 25:9, no es el 19, es el 9. Es el 9. Otra vez, hermana Marina, por favor, el 9, sí me equivoqué. Muy bien, entonces aquí está el mandato del Señor y dice que ahí el Señor les da el diseño. Fíjense bien que el diseño son los planos. El Señor les dice cómo deben realizar el tabernáculo. También todo lo que tiene que ver con la construcción del tabernáculo, Dios lo mostró. Entonces aquí es un mandato. Ahora, en segundo lugar, fue construido para estar en medio de su pueblo. Ahora vayamos al capítulo 29, versículos 44, 29, 44 al 46, por favor. Santificaré el tabernáculo de reunión que hará, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Muy bien, ¿cuál era el propósito del Señor? Pues habitar en medio de ellos, que su presencia estuviera en medio de su pueblo. Entonces, por eso es que mandó a construir el tabernáculo. Número 3, fue construido para celebrar las grandes fiestas. Vayamos hasta Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, por favor. Ahora vamos a este pasaje, Deuteronomio 16, 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Muy bien, y entonces veamos cómo ahí están las tres famosas fiestas que hemos estado mencionando, en donde se entonaban los salmos graduales, y dice el Señor aquí que tenían que aparecerse en el lugar indicado. Fíjense bien en el versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Entonces ahí iba a estar su santuario para poder llevar a cabo estas fiestas. Y número 4, fue construido para que Dios hablara, no solamente para hacer acto de presencia, sino también para hablar con su pueblo. Y regresemos al versículo 22 de Éxodo, capítulo 25 de Éxodo y el versículo 22, 25, 22 de Éxodo. Por favor, también alguien que nos lea. Muy bien, entonces veamos la primera frase de este versículo. Dice, yo me declararé, yo hablaré, yo les haré notar mi voluntad, mis mandatos. Entonces Dios estaba hablando con su pueblo. Recordemos, hermanos, que Moisés entraba al tabernáculo para recibir el mensaje del Señor en algún asunto especial. Entonces Dios estaba hablando con su pueblo, Dios estaba ahí presente y por eso es que Dios mandó a construir ese tabernáculo. Entonces era muy especial. Bien, ahora continuemos con esta situación. Y ahora veamos acá, dice el texto, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Entonces Dios primeramente establece el tabernáculo, les muestra cómo deben ser las partes. Recordemos que el tabernáculo tenía 3 partes principales. Era el atrio, ¿qué más? El lugar santo y el último, lo más profundo, lo más importante, el lugar santísimo. Y en cada uno de esos lugares, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, había objetos sagrados, había objetos que Dios mismo les dio el diseño para que lo realizara, ¿sí? Y posteriormente, ya en el tiempo de David, recordemos que ahí David tuvo la intención de construir casa al Señor, pero resulta que David no lo construye su hijo Salomón. Hermanos, ¿alguien puede decir por qué razón David no construyó la casa cuando era el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque sus manos estaban llenas de sangre. ¿Qué significa eso? Significaba que él era un hombre de guerra y Salomón era un hombre pacífico.
Durante todo el reinado de Salomón no hubo ni una sola guerra. Lean ustedes la historia de Salomón, la vida de Salomón. Ni una guerra hubo en todo su reinado. ¿Y cuánto duró el reinado de Salomón? 40 años. Lo mismo que el reinado de David, 40 años. Y sin embargo no hubo guerra. Y en ese tiempo fue un reinado de paz, fue un reinado muy especial. Fue único el reinado de Salomón. Muy bien, y ahí se construyó el templo. Bien, ahora vamos acá adelante. Jerusalén, ahora vamos a la situación de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad, es la morada escogida de la presencia de Dios en el lugar en que el pueblo de Dios se congrega. Entonces, ahí la ciudad de Jerusalén fue también algo muy especial porque Dios tuvo que ver con ese asunto. Dios estaba poniendo la atención en esta ciudad, que era una ciudad muy especial para Dios. Y veamos, hermanos, ahora dice... Fíjense bien, hermanos, veamos en el Salmo 122, versículos 2 al 4. Dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Ja. Ja es Dios, las tribus de Dios, conforme al testimonio dado a Israel, es decir, conforme a las evidencias que Dios les dio. Ahora, ¿cuáles evidencias? ¿Cuáles fueron las evidencias? Dice, ahora veamos acá el texto. Deuteronomio 12, del 4 al 5, dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces Dios está diciendo que en un lugar que Él va a elegir. Eso lo está diciendo en el libro de Deuteronomio, cuando todavía los israelitas estaban en el desierto, cuando habían salido de Egipto y estaban vagando en el desierto. Ahora veamos este texto, hermanos. Deuteronomio 16, que ya lo leímos, dice, 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Otra vez, Dios les está diciendo que no en cualquier lugar iban a ofrecer sus sacrificios, sus holocaustos, sus fiestas, sino solamente en el lugar donde el Señor escogiere. Ahora veamos, hermanos, este pasaje. Ahora veamos hasta 1 de Reyes 6:1. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, fíjense bien cuánto tiempo pasó. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, ¿dónde se llevó a cabo esa edificación? En la ciudad de Jerusalén. Ahí comenzó a edificar la casa de Dios Salomón. Entonces, es una cosa muy especial. Ahora veamos esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se construyó la casa del Señor ahí en Jerusalén? Bueno, porque su propósito es ser conocido y ser glorificado. Dios deseaba que su pueblo le glorificara, como se lo había dicho con relación al tabernáculo. Dios manifestaba la adoración también a través de los mandamientos. Cuando el Señor le dice, no tendrás dioses delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí estaba la adoración también. Dios quería que su pueblo, al ir al templo, aprendiera de su ley, aprendiera de su palabra, para que solamente le diera la adoración a Él. Y ahí están los 10 mandamientos. Ahora, una tercera cosa, estaba expresado en el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nada más para el Señor era la adoración. Y el templo era el recordatorio para que solamente se adorara a Dios. Y en la gran comisión para nosotros, en la gran comisión que el Señor nos da, dice que debemos de ir a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Pues para que le adoren, para que le adoremos. Por eso el evangelio llegó hacia nosotros, para que le reconozcamos como nuestro Dios y le demos la gloria a Él, ¿sí? Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 14, habla acerca de que la adoración final se va a llevar a cabo en el cielo,
en donde solamente al Señor se le va a dar el lugar que merece, nada más. Sí, entonces fíjense bien que todo esto está relacionado con la adoración a nuestro Dios y nada más el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Los israelitas pecaron, fallaron y por eso es que se fueron al cautiverio, se fueron a Siria y se fueron a Babilonia porque ellos le fallaron a Dios y levantaron altares, hicieron adoraciones a dioses paganos. Recordemos a Baal, recordemos a Acera, recordemos a Moloch, dioses paganos en donde Israel se desvió y por eso sufrió las consecuencias. Pero Dios deseaba que solamente se le adorara a Él y por eso se construyó el templo. Bien, una cosa más todavía vamos a ver aquí. ¿Le puedo cambiar o todavía no? ¿Sí? Ok. Muy bien, ahora veamos esta situación. Nosotros como iglesia, ahora ya después de varios siglos, después de lo que el Señor le dijo a su pueblo, ahora después nos dice a nosotros, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por eso nos buscó a nosotros. ¿Nosotros somos judíos? ¿Nosotros somos israelitas? No, nosotros somos gentiles. Pero ¿qué sucedió? El Señor también nos buscó. Dice, también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces nosotros también hemos recibido esa bendición tan grande de ser partícipes en la adoración al Señor. Luego Efesios 3:21 dice, a Él, o sea, a Dios, sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Ahora, este texto es muy importante, hermanos, porque hoy en la actualidad se ha hecho, bueno, no solamente en estos días o en estos meses en estos años de este siglo, sino ya venía desde atrás el problema de que ya no, los creyentes en Cristo ya no querían reunirse en las iglesias. Decían, yo, ¿para qué? ¿Para qué nos reunimos en la iglesia? Mejor tenemos el internet. Escuchamos el mensaje por internet. No. El Señor nunca nos enseñó a que debemos vivir una vida separada de la iglesia. Porque la vida cristiana es una vida comunitaria. ¿Dónde aprendemos a amar? ¿Dónde aprendemos a perdonar? ¿Dónde aprendemos a soportarnos? ¿Dónde aprendemos a servir? ¿Dónde aprendemos a darle lugar a Dios? Cuando estamos en comunidad, cuando estamos como el pueblo de Dios, ¿sí? No existe cristianismo ermitaño. No existe el cristianismo que se aleja de la iglesia. Esos cristianos que andan vagando por allá de iglesia en iglesia y que no se congregan en su propia iglesia, hermanos, eso va contrario a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Va contrario a la voluntad de Dios. Porque la gloria, veamos otra vez Efesios 3:21. A Él, o sea, a Dios, sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. ¿Dónde tenemos que reunirnos? En una iglesia. Tenemos que aprender a soportarnos, a animarnos, a amarnos, para estar juntos como pueblo de Dios. Y veamos ahora aquí, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos? Un pueblo. Es decir, no hay cristianismo individual, no hay cristianismo particular, no hay de esos, en la Edad Media, o bueno, antes de la Edad Media, surgió una corriente de los cristianos que huían de las ciudades, huían de sus pueblos, se iban a refugiar en monasterios muy separados para poder evitar el mundanal ruido, a no contaminarse. Se le llamaba los ascetas. Los ascetas buscaban vivir muy aparte. No, Dios nos mandó al mundo para poder compartir el mensaje del evangelio. Dice aquí el texto, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos llama para servirle dentro del mundo. Entonces no tenemos que huir, ¿sí? Ahora, muchas veces decimos, es que en la iglesia hay tantos problemas. Pues sí. Es que en la iglesia no me quieren. Pues sí. Es que en la iglesia me maltratan. Pues hay que soportarlo, hermanos. Porque vamos de paso. ¿Y dónde va a ser todo perfecto? Pues allá arriba, hermanos.
Luis Palau decía en un mensaje que escuchamos hace unos días en Los Varones, Luis Palau decía la iglesia no es perfecta y no es perfecta porque estoy yo. Así decía este evangelista argentino, ¿sí? Entonces, pues lo mismo. O sea, ¿por qué esta iglesia es imperfecta? Pues porque ahí está el pastor, porque están ustedes, porque estamos todos somos imperfectos. Entonces tenemos que seguir, hermanos. Bien, ahora vamos aquí, ahora vamos a este punto. Veamos, consejos bíblicos para la adoración. ¿Cuáles son los consejos de la Biblia para la adoración? Pues primero, en unidad con el pueblo de Dios. ¿Dónde estaba la iglesia primitiva? Pues unida. Hechos 2:44 dice que se reunían y todos tenían en común. Estaban juntos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues algunos tienen esa costumbrita. Dicen, no, yo no voy a la iglesia. No, es que en la iglesia hay puros problemas, puras situaciones difíciles. No, ya por eso no voy. Pues, ¿qué clase de cristiano eres? San Agustín le decía a su amigo, si tú no vas a la iglesia, para mí no eres cristiano. Eso se lo decía en el siglo IV. San Agustín lo escribe ahí en su famoso libro de las Confesiones. Entonces veamos esto, vamos 2. Considerando que somos peregrinos en este mundo, vamos de paso y por lo tanto tenemos que darle lugar a nuestro Dios, porque un día vamos a estar allá arriba. El estar en la iglesia es la preparación para poder llegar allá arriba, ¿sí? Entonces debemos de prepararnos. Dios nos pule aquí, Dios nos lija, Dios nos lima, nos quita las asperezas para que podamos llegar allá a la perfección con el Señor. Ahora, número 3, con sacrificios de alabanza. Tenemos que venir con el deseo de darle la gloria de Dios, de servirle, de entregarnos a Él, de participar en su obra. No nada más venir por venir, sino venir con un deseo de decirle, Señor, úsame. Sí, me puedes usar a través de las oraciones, a través de compartir el evangelio, a través de ofrendar, a través de visitar, a través de estar al pendiente de lo que pasa en la iglesia para poder levantar la obra del Señor, ¿sí? Ahorita hermanos, ahorita que estamos viviendo el mundial, hermanos, estamos viendo cómo hay ciertos equipos que decían, no, este equipo ni sirve, este equipo, lo van a derrotar, ese equipo rápido se va a ir para su tierra. Pues resulta que no, hermanos. ¿Por qué? Porque los jugadores se esforzaron, porque los jugadores hicieron un gran trabajo. Pues, hermanos, lo mismo tiene que ser en la iglesia. Tenemos que esforzarnos y animarnos para hacer cosas grandes para nuestro Dios. Número 4, dice, con temor reverente. Dice Habacuc 2:20, dice que debemos... vamos a Habacuc 2:20 para que lo leamos directamente en la palabra del Señor. Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. A ver, hermanos, todos juntos. Dice la siguiente manera. ¿Ya lo encontramos? A ver, todos juntos dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Quién está en su santo templo? El Señor, ¿verdad? Fíjense bien otra vez. A ver, lo leemos otra vez. Dice el texto. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hermanos, cuando llega el presidente, bueno, en este caso que ahora ya tenemos presidenta, cuando llega la presidenta a una reunión, ¿qué hace la gente? Se pone de pie. Si está sentada, se pone de pie. ¿Por qué se pone de pie? Porque es una manera de reconocer su autoridad, su presencia. Entonces es algo muy, muy especial. Entonces, pues para nosotros, hermanos, debe ser también algo muy especial estar en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Entonces hay que tomar en consideración este asunto. Vamos una cosa más todavía. Vamos aquí. Ahora vamos al segundo punto. Fíjense, la oración en la casa de Dios. Dice el texto, dice el Salmo 122, 6, 7. Pedí por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Aquí hay una petición. Pedí por la paz de Jerusalén. ¿Por qué tenemos que pedir por la paz de Jerusalén? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque a través de la historia, desde tiempos bíblicos,
La ciudad de Jerusalén siempre ha estado en problemas, siempre, siempre. Siempre ha habido guerras. Fíjense bien, hermanos. Veamos, ahí está una imagen. El templo fue quemado. ¿Cuándo fue quemado? En el tiempo de la invasión de Nabucodonosor, de los babilonios. Quemaron el templo, se llevaron todas las cosas, lo destrozaron. ¿Por qué los babilonios lo destrozaron? Por la voluntad de Dios, porque Israel o Judá había fallado a Dios, le había fallado a Dios. Entonces, veamos, hermanos, aquí los enemigos de Israel en la Biblia. Los enemigos de Israel en la Biblia. ¿Quiénes son los enemigos? Los filisteos, moabitas, amonitas, madianitas, sirios, asirios, edomitas, egipcios, babilonios, griegos, romanos, jebuseos, cananeos, heteos, jerjeseos, fereceos. ¿Se ven bien? ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántos enemigos? Y eso en el tiempo de la Biblia. Después de la Biblia, ahora en nuestro tiempo, no han tenido enemigos. Fueron perseguidos en España. En el año de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó aquí a América en octubre, en agosto de ese año, se llevó a cabo una de las masacres más terribles en España contra los pobres judíos. La reina Isabel y el rey Fernando, los famosos reyes católicos, ordenaron una masacre contra los judíos en ese mismo año. O sea, hay que estudiar la historia. Y luego, hermanos, ¿qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? No, Hitler mandó a los hornos de cremación a miles de judíos. Según las estadísticas, 6 millones de judíos perdieron la vida. Eso según las estadísticas. Más o menos, quién sabe, pero dicen que, imagínense, 6 millones de personas judías. Entonces el judío siempre ha estado perseguido. Por eso viene la frase de que andas como judío errante, ¿sí, no? Andas como judío errante, porque sí han andado así, siempre ha tenido problemas. Entonces el que escribe el Salmo dice, pedid por la paz de Jerusalén. Pidamos por Jerusalén, pidamos por el pueblo de Israel. Ahora, en este tiempo, hermanos, que Israel estuvo contra Palestina, ¿cuánta gente no se puso en contra de Israel? Es que los palestinos y eso y tal otro. Por ahí hay un video, hermanos, donde un estudioso, un analista de situaciones de Medio Oriente dice, los palestinos también han sido tremendos. La gente se está inclinando por los palestinos y hay marchas y en Nueva York y en México y en Europa y hay marchas a favor de los palestinos, pero los palestinos también han sido tremendos. Y entonces, pues dice el salmista, orar por la paz de Jerusalén. Y veamos aquí, hermanos, la petición, pedid por la paz de Jerusalén. Y aquí viene una bendición. Sean prosperados los que te aman. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder si oramos por el pueblo de Dios? Pues miren, aquí está la promesa. Sean prosperados los que te aman. Entonces Dios va a prosperarnos en nuestra vida. Tal vez no materialmente, pero sí en el sentido espiritual y nos va a ayudar. Ahora, veamos, hermanos, hay una bendición muy especial que Dios le dio a Abraham. Le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Miren, eso es tremendo. Entonces, pues vale la pena estar orando por el pueblo judío. Vale la pena orar por Israel, porque ahí está la bendición, hermano. Hay gente que no quiere saber nada de los judíos, pues sí, está bien. Pero nosotros, hermanos, nosotros le debemos a los judíos dos cosas muy importantes. Les debemos la Biblia, número 1. ¿Sí o no? Porque Dios los usó para que la Biblia llegara a nuestra vida. En segundo lugar, le debemos al Señor Jesucristo. Porque de Él viene de ahí. El Señor Jesús es judío. Miren qué tremendo. Nuestro Salvador es judío. Bien, ahora veamos esto. La palabra paz que se utiliza en el Salmo aparece 3 veces en este Salmo. Paz se utiliza 3 veces en este Salmo, en el 6, el 7 y el 8. El término hebreo shalom se ha vuelto muy popular, ¿sí? Muy popular y conocido. Sin embargo, shalom no significa solamente paz.
Es una palabra con significados muy especiales: salud, bienestar, integridad, lo contrario a guerra, lo que no produce daño. Tener paz, shalom, es establecer relaciones de armonía y bienestar entre las personas. Es un estado interior de comodidad, confianza y salud. En la actualidad, fíjense bien, en la actualidad el saludo en Israel es Amá Shalom. ¿Y qué significa esa palabra? ¿Cuál es tu paz? ¿Cuál es tu paz? Ese es el saludo popular allá en Israel. Si usted va a Israel, habrá un judío que le diga, le dirá esta palabra, Ma Shalom. ¿Y qué debe usted entender? Es, ¿cuál es tu paz? O sea, ¿cuál es mi paz? O sea, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi vida? Es lo que está dando a entender esta pregunta. Fíjense bien. Y es lo que da a entender este salmo. Lo que estamos pidiendo por Israel, por el pueblo de Dios, es que Dios les dé bienestar, que les dé armonía, que les dé felicidad, pero sobre todo que les dé la salvación a través de Cristo. ¿Sí? Bien, veamos esto todavía. Dos grandes razones para pedir la paz de Jerusalén. Por amor de mis hermanos y mis compañeros. Por amor de mis hermanos y mis compañeros. Y luego, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios. Son dos grandes peticiones. Es decir, por la gente que está ahí. ¿Merece ser salvada? Claro que sí. ¿Merece que oremos por ellos? Claro que sí, como todo mundo. Y además porque ahí está la casa de nuestro Dios. Ahora veamos, aquí hay un detalle sumamente importante, hermanos. Veamos este asunto. Fíjense bien. El templo en la profecía. Ahorita, si vamos a Jerusalén, hermanos, si tomáramos un avión y nos fuéramos a Israel, ahorita el templo no está en función, no está construido propiamente. Nada más está el famoso muro de las lamentaciones. Pero en el futuro se va a construir el templo y veamos, el profeta Ezequiel recibió la revelación del nuevo templo en Jerusalén. En Ezequiel 37, de 25 a 28 y en Apocalipsis 21, 3. Entonces, en el futuro se va a construir el templo. Algunos dicen que ya están empezando a construir, no se sabe, ¿no? Hay muchos rumores sobre este asunto, pero lo que es cierto es que en el futuro se va a construir el templo. Número 2, el templo estará en el tiempo de la tribulación. En ese tiempo tan tremendo que va a venir al mundo por 7 años, ahí el templo ya va a estar listo. Y una cosa muy tremenda. 3, el anticristo profanará el templo. El anticristo va a aparecer y va a entrar al templo. Aquí en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice que entrará al templo y se sentará como si fuera Dios el anticristo. Va a entrar al templo. Y número 4, el Mesías tendrá su trono dentro del templo. Vamos ahora, por favor, a este texto. Ezequiel 43, del 4 al 7, para que veamos lo tremendo que es este pasaje. Ezequiel 43, versículos 4 y 7. Ezequiel 43, versículos 4 y 7. Fíjense bien, hermanos, lo que dice este texto. Dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿Se acuerdan de esa famosa puerta del oriente? Versículo 5, me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Fíjense bien, hermanos, ¿quién estaba hablando con Ezequiel? Estaba hablando el Señor Jesús, pero glorificado, todavía no encarnado todavía, porque le está diciendo en el versículo 7, dice, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Miren qué tremendo, hermanos, ahí va a estar el Señor Jesús. El Señor Jesús va a llegar al templo, y el templo será lleno de la gloria de Dios, como dice en el versículo 4 que acabamos de leer.
Entonces, eso va a ocurrir en el futuro, hermanos. Miren qué bendición. Entonces, debemos de prepararnos para esta situación. Ahora, bien, ¿qué nos enseña el Salmo 122 para nosotros los cristianos? ¿Debemos de venir al templo o no, hermanos? ¿O debemos de quedarnos en nuestras casas y ahí ver en el internet los mensajes? No, bueno, no. Hay estas cosas. Uno, la iglesia del Señor debe tener un lugar para adorar a Dios, ¿sí o no? En Hechos 3:1, ¿a dónde iba Pedro y Juan? ¿A dónde fueron Pedro y Juan en Hechos 3? Al templo, y ahí se encontraron a aquella persona lisiada que con el poder del Señor Jesucristo fue sanada. Pero Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. ¿Y se acuerda, hermanos, alguien a qué hora era cuando iba Pedro y Juan? Las 3 de la tarde, cuando hace un solezazo, y más en Israel, hace un calor tremendo, pues a las 3 de la tarde iban a orar. Entonces, los cristianos iban al templo. Los cristianos en el libro de los Hechos iban al templo. Después fue destruido, sí. En el año 70 fue destruido, sí. Pero antes de que fuera destruido, los cristianos iban al templo a adorar al Señor. No, número 2, la iglesia del Señor debe congregarse para adorar a Dios. Hebreos 10:25 así lo dice otra vez. Debemos de congregarnos, ¿sí? Porque a través de congregarnos aprendemos, crecemos y podemos servir mejor a nuestro Dios. Número 3, la iglesia del Señor debe orar a favor de Israel. Primera de Timoteo 2:1 dice que debemos hacer rogativas, peticiones por todos los hombres, especialmente por el pueblo de Dios. Y veamos número 4, la iglesia del Señor debe compartir el mensaje de salvación a Israel. Romanos 10:1. Vamos a este texto de Romanos 10:1, por favor, hermanos. Romanos 10:1. Romanos 10:1. ¿Qué nos dice este texto? Lo leemos todos juntos, hermanos. Romanos 10:1, todos juntos. Ya vamos a terminar. Dice así el texto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense bien, el apóstol Pablo estaba orando por su propio pueblo para que Dios los salvara. ¿Debemos hacer lo mismo? Pues sí, debemos hacer lo mismo nosotros. Bien, entonces, hermanos, qué situación tan tremenda. ¿Qué aprendemos del Salmo 122, hermanos? ¿Qué aprendemos de este maravilloso salmo?